Nos dan las coordenadas de 4 puntos y debemos hallar las componentes de los 6 vectores que aparecen en la lámina gráficamente. Empezamos el ejercicio. Primero localizamos los 4 puntos. Coordenadas del punto A, menos 2, 0. X menos 2 y 0, punto A. Tenemos el punto A. Coordenadas del punto B, x0 y 4. Para x0, la y toma el valor 4. Coordenadas del punto C, 5, 2. Para x5, la y toma el valor 2. Punto B y punto C, coordenadas del punto D, 3, menos 4. Tenemos las coordenadas del punto D. Entonces vamos a hallar las componentes de esos vectores. Vamos a dibujar cada uno de los vectores. Empezamos con el vector AB. Origen o inicio del vector, punto A. Final del vector acaba en el punto B. Dibujamos el vector, en este caso el AB. Unimos el punto A y el punto B y lo orientamos en este sentido. Vamos con las componentes del vector. Vamos a recordar las componentes gráficamente, proyecciones sobre los ejes. Si proyecto ese vector sobre el eje X, es evidente que nos queda esa proyección. Proyecto el vector sobre el eje Y y nos quedaría en concreto esa proyección. Valor de la proyección en el eje X, 2 unidades. Proyección en el eje Y, 1, 2, 3, 4 unidades. Analizamos los signos. Vamos a recordar el detalle. Iniciamos la componente en el origen. Si nos desplazamos en este sentido, vamos hacia las X positivas. Vamos con la componente en el eje Y. El origen o inicio de la proyección en el eje Y estaría en ese punto. La recorremos en el sentido de la flecha y vamos hacia las Y's positivas. 2 componentes positivas. Vector BC. Mismo razonamiento. Unimos el punto B y unimos el punto C. Hemos unido los puntos. Comienzo en B y fin en el punto C. Vamos con las componentes. Proyecto ese vector sobre el eje X. La sombra que dejaría en el eje X sería desde el origen hasta esa posición. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esa proyección en el eje X, 5 unidades. Vamos a ver el signo. El inicio de la proyección estaría aquí. La recorro en el sentido de la flecha hacia las X positivas, signo positivo. Proyecto sobre el eje Y. Es evidente que quedaría ese segmento. 2 unidades. Analizo el signo. La componente empieza donde está el origen del vector. Si recorro en el sentido de la flecha, nos vamos hacia las Y's negativas, signo negativo. Vector CD. Primero unimos los puntos. Tenemos el punto C y tenemos el punto D. Al unir esos puntos obtenemos un segmento. Empieza en C y acaba en D. Lo orientamos hacia D. Tenemos el vector. Vamos con las proyecciones. Es evidente que ese vector proyectado en el eje X dejaría exactamente, la vamos a ondular, esa proyección. 1, 2 unidades. Componente en el eje X. Vamos a recordar 2 unidades. Analizamos el signo. Aquí tiene el origen el vector. Inicio el desplazamiento de la componente, me desplazo hacia la izquierda y nos vamos hacia las X negativas, componente negativa. Proyecto ese vector sobre el eje Y. Al proyectar el vector sobre el eje Y, nos quedaría exactamente este segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Veamos el signo. Al proyectar,
el origen del vector está en este punto, voy a desplazarme por la componente, la recorremos, vamos hacia las íes negativas, componente negativa. Vector de A, vamos a unir los puntos, unimos el punto D con el punto A. Orientamos el vector, origen en D, final lo tendría en A, está orientado el vector. Vamos a ver sus proyecciones sobre los ejes. Si este vector lo proyecto sobre el eje X, es evidente que desde esta posición hasta esta posición estaría su proyección. Vamos a ver, repetimos, desde esta posición, inicio de la proyección, hasta ese punto, sombra o proyección del vector sobre el eje X. Medimos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. La proyección mide 5 unidades en el eje X. Veamos el signo. Aquí tenemos el origen del vector. Nos situamos en la componente o proyección y cuando la desplazamos nos vamos hacia las X negativas. Signo negativo. Proyectamos ese vector, estamos con el vector de A, lo proyectamos en el eje Y. Veamos qué sombra dejaría. Empezaría en esta posición y llegaría hasta esa posición. Eso se corresponde a la proyección del vector DA sobre el eje Y. 1, 2, 3, 4 unidades y vamos a analizar el signo. Dicha proyección, aquí está el origen del vector, nos situamos en ese punto, al desplazarla vamos hacia las íes positivas, componente positiva. Vector AC. Vamos a localizar el vector AC, unimos el punto A con, en este caso, el punto C. Unimos los puntos, obtenemos el vector. Lo orientamos en C y en este momento tenemos representado el vector AC. Veamos las componentes, el dibujo se empieza a liar, vamos a hacerlo ya de memoria, mirad. Si proyecto el vector AC sobre el eje X, quedaría el segmento que va desde el punto A hasta el punto C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Esa componente, 7 unidades. Analizo el signo. Voy a recorrer la proyección desde donde empieza el vector. La recorremos así, vamos hacia las X positivas, signo positivo. Proyecto ese vector en el eje Y y es evidente que daría un segmento desde el origen hasta esa posición. Ese segmento sería la proyección del vector AC sobre el eje Y. 2 unidades, analizo el signo. Origen del vector, inicio de la componente. Al recorrerla hacia las íes positivas, componentes positivas. Y por último vamos con el vector BD. Unimos el punto B con el punto, en este caso con el punto D. Obtenemos un segmento, lo orientamos hacia D. En este momento tenemos el vector. Mismo razonamiento. Si ese vector verde lo proyectamos en el eje X, su sombra iría desde el origen de coordenadas hasta ese punto. Esto que vamos a rayar se corresponde a su proyección sobre el eje X. 1, 2, 3 unidades. Analizo el signo. Aquí tiene el origen, aquí empieza la componente. Al desplazarnos por la componente vamos hacia las X positivas, signo positivo. Vamos con el vector BD, proyecto sobre el eje Y. Empezaría en ese punto y llegaría hasta este punto. Es decir, proyección sobre el eje Y. Veamos lo que mide.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Analizo el signo. Aquí tenemos el origen de la proyección, la vamos desplazando o la vamos recorriendo y nos vamos hacia las íes negativas. Signo negativo, método gráfico para hallar las componentes de 2, 3 o 500 vectores. No es un buen método, el tema del signo genera un poquito lío y no siempre es preciso si no conocemos debidamente los extremos del vector. Vamos a hacer otro vídeo, mismo ejercicio, pero componentes analíticamente. Muchísimo más sencillo. Pasamos a otro vídeo.